Buenas tardes con todos. Qué gusto volvernos a encontrar en este día viernes para tratar el último webinar de la Maestría de Biología Computacional con el tema Introducción a la Biología Molecular. En esta tarde nos acompaña el grupo número 8, que está integrado por Boris Roberto Abrigo Maldonado, que es médico genetista, Julio César Carrión Olmedo, biólogo, Henry Fabián Macías Basante, biólogo, Rafael Seleimán Lazo Zulca, ingeniero en sistemas computacionales. Ellos están aquí presentes, nos van a dar toda la información del tema Introducción a la Biología Molecular. Damos disertación con ellos. Buenas noches con todos. Nosotros, como bien dijo María Salomé, somos del grupo 8 y vamos a explicarlo casi al final de los seminarios, de los webinars, la parte más fundamental de la biología molecular y cuáles serían sus aplicaciones futuras del campo de la bioinformática y biología computacional. Es importante saber los fundamentos y los principios estructurales de lo que se está estudiando para luego poder aplicar en el futuro. Entonces, como primer punto, hay que entender que la biología molecular es una disciplina dentro de la biología que estudia los procesos que se desarrollan en los seres vivos dentro de un punto de vista molecular. Es decir, que estudia las interacciones de estos componentes bioquímicos que están dentro de las células. Y una de las moléculas más importantes, como vemos en el gráfico inferior, la biología molecular abarca el estudio tanto de los ácidos nucleicos, de las proteínas y de los metabolitos. Dentro de estas biomoléculas, una de las más fundamentales y la más importante es la molécula de la vida, que es el ADN. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta biomolécula está guardada, almacenada y compactada de una manera intrínseca dentro de nuestras células, en el núcleo de nuestras células, y es la encargada de almacenar la información para que la célula o el organismo se desarrolle completamente. En esta molécula va a estar toda la información necesaria y todas las instrucciones necesarias para la célula. Esta molécula tiene una estructura extremadamente complicada. Uno tiene la visión de cómo es la molécula porque ha visto en varias fotografías cómo es la hélice de la molécula, pero su estructura para que se empaquete dentro de la célula no es más, sino que es muchísimo más complicado de lo que parece. Si nosotros estiráramos toda esta estructura plegada y compactada, alcanzaría a ser más alta que un ser humano. Entonces, la estructura de la forma en la que se compacta dentro de nuestros núcleos es nada más que sorprendente. Y entender la estructura de esta biomolécula tampoco fue tarea fácil. No fue sino hasta hace unos 60 años que Rosalind Franklin, que estaba estudiando la difracción de rayos X utilizando moléculas, trató y consiguió esta fotografía que dio los primeros indicios de cómo es la estructura del ADN. La mayoría de las personas en ese tiempo, científicos que estudiaban el ADN, pensaban que ni siquiera se conocía como ácido nucleico, sino se conocía como nucleína. Y lo único que se conocía era que tenía un componente ácido. Pero desenmarañar la estructura de esta molécula fue tarea complicada. No fue sino hasta 1953 donde James Watson y Francis Crick, gracias a la fotografía de Rosalind Franklin, lograron desentrañar la estructura del ADN y eso les llevó a ganar el Premio Nobel de la Medicina en 1962. Ahora, la estructura del ADN
que les vamos a presentar en la siguiente diapositiva, que conocemos, es una estructura de doble hélice antiparalela y complementaria, que se compone de varios bloques de construcción, y estos bloques fundamentales de construcción que están en la mitad del diagrama se componen por tres moléculas más pequeñas, digamos. Un elemento, un grupo fosfato, que es el que le da el carácter ácido a la molécula, una azúcar de 5 carbonos, que le conocemos como una pentosa, y una base nitrogenada, es decir, unos anillos circulares que tienen en su estructura nitrógeno, y estos anillos pueden ser dobles anillos, como las purinas, en donde tenemos la adenina y la guanina, o anillos simples, como las pirimidinas, donde tenemos la timina y la citosina. Pero no solo basta con almacenar la información para que se desarrolle una célula. Para ponerles un ejemplo, de nada sirve tener las instrucciones de, de cómo armar algo si no sabemos leer esas instrucciones. Entonces, para que eso suceda, tenemos la siguiente molécula importante dentro de la biología molecular, que es el ARN. El ARN evolutivamente es previo al ADN, es una molécula mucho más inestable, mucho más corta y con una menos estructura de compactación. Esta molécula de ARN lleva el mensaje que está almacenado dentro del núcleo afuera del núcleo, dentro del citoplasma, y ahí se va a leer esta instrucción para que la célula pueda utilizar la información guardada en el ADN. Como les había dicho que evolutivamente el ADN y el ARN son moléculas evolutivamente similares y compartidos en su origen, su estructura también es muy similar. En el caso del ARN, la pentosa, el azúcar de 5 carbonos que está conformando la molécula del ARN, es una ribosa en lugar de una desoxirribosa. Un cambio minúsculo en la pérdida de un oxígeno cambia por completo la naturaleza de la molécula. Además, en las bases nitrogenadas que conforman el ARN, no está la timina, sino está el uracilo. Y ambas moléculas, tanto la timina como el uracilo, son extremadamente similares. Entonces, estos cambios muy pequeños en la estructura del ADN y el ARN hacen suficiente para que estas dos moléculas se comporten completamente distinto. Una es la que almacena la información y otra es la que transmite la información para ser leída. Como les había mencionado antes, también hay diferencias espaciales entre el ADN y el ARN, no solo estructurales. Les había dicho que el ADN está guardado en el núcleo de la célula e intrínsecamente compactado, mientras que el ARN está afuera, viaja a través del núcleo hacia el citoplasma, donde va a ser leído. Como les había dicho, el ADN es una molécula gigantesca, compactada, y es súper estable, mientras que el ARN es una molécula más pequeña, más inestable y menos compacta. Entonces, gracias a su naturaleza más pequeña y menos compacta, puede viajar a través del núcleo hacia el citoplasma para que ahí sea leída la información contenida en el ADN. Todo esto, digamos, tiene que funcionar de una manera dentro de las células, y esto es lo que se conoce como el ciclo celular. Entonces, les dejo con mi compañero Henry, que nos va a explicar cómo funciona el ciclo celular. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Henry Macías. Yo les voy a hablar sobre el ciclo celular.
Bueno, para entender qué es el ciclo celular, primero tenemos que entender qué es el material genético, que es lo que ya explicó Julio César, que es el ADN y el ARN. Bueno, entonces, como explicó Julio César, el ADN es el encargado de almacenar toda esa información que tenemos. Entonces, ¿cómo se transmite este material genético? Se transmite de generación en generación por el proceso de reproducción celular. Entonces, ¿qué es el proceso de reproducción celular? Ya, es básicamente el ciclo de vida de una célula. Está conformado de 6 fases, que es la fase G1, que es el periodo de crecimiento, la fase S, que es donde se sintetiza el ADN, la fase G2, que es donde continúa el crecimiento celular y se prepara para la fase de mitosis, la citocinesis, que es la división como tal del citoplasma, y la muerte celular. En plantas y en algunos organismos existe la fase G0, que es conocida como la fase de latencia, que es cuando las semillas eh, se quedan vivas, pero sin continuar su ciclo de vida normal. Se quedan latentes esperando tener las condiciones óptimas para su crecimiento. Ahora les voy a explicar cada una de estas fases de una manera resumida. En la fase de mitosis hay otra fase alterna que sucede en las células sexuales, que es la fase de meiosis, que también les voy a explicar. Bueno, entonces en la fase G1, como les mencionaba, es un periodo de crecimiento celular en el cual las células duplican su tamaño y todas las organelas presentes en el citoplasma también se duplican. ¿Esto para qué? Para que cada una de las 2 células hijas tengan el material completo para poder cumplir con el ciclo celular. Entonces, en la fase G1 se da el crecimiento y la duplicación de las organelas, de todas las organelas, excepto del núcleo, que es el lugar donde están contenidas la información genética. En la fase de la síntesis es en la que ocurre la duplicación celular. Aquí el ADN se desenrolla y se forman 2 hebras hijas. Entonces, de todo el material genético que tenemos, de absolutamente todo, en esta fase se van a generar 2 copias exactas. Y cada una de estas copias va a ser heredada por cada una de las células hijas. En la fase G2, comienzan a ensamblarse las estructuras asociadas a la mitosis, que es como tal la fase de la división del núcleo. Entonces, en esta fase se forman principalmente estas estructuras que se llaman centrosomas, que es un grupo de 2 centriolos que van a servir para anclar al núcleo durante la división, que es la mitosis. Y se empieza a condensar se dan los primeros pasos de la condensación del ADN. Previo a esto, el ADN está suelto, está como en tiras dentro del núcleo. A partir de aquí se empieza a condensar y a formar, a poner en cromosomas, que son su forma compactada que sirve para la división celular. Bueno, entonces, después de la fase G2, viene la fase de la mitosis, que es básicamente la división del núcleo. Y es donde se distribuye el material genético en las células hijas. Bueno, la mitosis tiene 4 fases, que son la profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, aquí, como pueden ver, así es la estructura de los cromosomas. Como ejemplo, este es el cariotipo de los seres humanos, que tenemos 46 cromosomas y, bueno, están agrupados de 2 en 2. Entonces, tenemos 23 pares de cromosomas, incluidos el par sexual, que es X o Y o X y X, dependiendo del sexo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante la profase, que es la primera fase, los cromosomas ya se condensan totalmente, o sea, ya tienen la forma de cromosomas. En la metafase se empiezan a alinear en el centro y en la anafase se empiezan a separar a los extremos, es decir, la mitad de cromosomas se van hacia un lado y la otra mitad hacia el otro, que van a ser, o sea, una mitad se va para un lado de una célula hija y la otra mitad para el otro. Y durante la telofase se da la división total del núcleo. Entonces aquí tenemos, todavía no son 2 células hijas como tal, porque todavía sigue el citoplasma completo, pero ya tenemos 2 núcleos totalmente formados en esta etapa.
Esto sucede en las células somáticas, en todas las células que no son sexuales. Y así es como se van reproduciendo estas. Mientras que en las células sexuales ocurre la meiosis, que es el proceso por el cual se forman los gametos sexuales que son necesarios para la reproducción sexual. Entonces, ¿qué significa esto? Que en los gametos sexuales, como el óvulo, los espermatozoides, no se tiene todo el material genético completo de los padres. En el caso de los espermatozoides se tiene la mitad del material genético del padre y en los óvulos la mitad del material genético de la madre. En el paso de meiosis ocurren básicamente dos mitosis, que es la meiosis 1, que es el proceso normal de la mitosis en el que se dividen los cromosomas en dos células hijas o dos núcleos hijos. Y después, a partir de esto, se vuelve a dar otro paso similar, como una segunda mitosis, podríamos decirlo así, en el que los cromosomas, los 46 cromosomas que están agrupados en un núcleo hijo, se dividen en dos, es decir, se quedan como en 23 cromosomas cada uno de los núcleos hijos. Entonces, cuando ocurre la división celular total, cada una de estas células sexuales tiene 23 cromosomas. Entonces, en el momento de la fecundación, estos se juntan y forman un individuo totalmente nuevo que tiene la información genética proveniente del padre y de la madre. Bueno, la citocinesis es el fin del proceso de la división celular, que es solo la parte que faltaba, que es dividir el citoplasma para que se formen las dos células hijas totalmente formadas, que es parte del ciclo celular. Y la última parte del ciclo celular es la senescencia, que es básicamente el envejecimiento de la célula, es el proceso de muerte celular. Se ha visto que cada célula tiene la información para cierto número de duplicaciones. Entonces, si una célula llega a cumplir cierto número de duplicaciones, empieza a morir y deja de reproducirse. Y también se ha visto que esto está asociado con los cromosomas, con los telómeros, que son las partes del final de los cromosomas. Se ha visto que estos empiezan a desgastar a medida que hay la división celular. Entonces, en cierto punto, cuando ya llega a cortarse lo suficiente estos telómeros, las células dejan de dividirse. Y después de la senescencia ocurre la muerte celular. ¿Para qué sirve para los humanos como tal, para la ciencia, el ciclo celular? Primero, para el tratamiento de varias enfermedades como el cáncer. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen al lado izquierdo, las células normales del cuello cervical de una mujer, y al lado derecho tenemos células con cáncer igual de la misma parte. Entonces, existen muchos estudios en los cuales se estudian los mecanismos del ciclo celular, cómo detener estos mecanismos, y se intentan usar estos mecanismos para detener el ciclo celular para dar tratamiento en las células cancerígenas. Bueno, y en muchos casos se ha visto que funciona, y así hay N cantidad de estudios donde ven cada una de las etapas, qué factores actúan en cada etapa del ciclo celular, y así intentar buscar dar soluciones de estos tipos de problemas. También sirven para la regeneración en sí, en general para todos. Si nos lastimamos, si tenemos un corte en la piel, el ciclo celular es el que actúa ahí regenerando nuestra piel, y también sirve para realizar estudios mucho más grandes. Por ejemplo, tenemos el ajolote, que es de un modelo de regeneración de los vertebrados. Es de los pocos vertebrados que se regeneran totalmente. En la parte de abajo tenemos un crecimiento normal de una extremidad de un ajolote, y en la parte de arriba tenemos la extremidad que fue cortada y vemos que se regeneró totalmente y con todas sus funciones. Entonces, lo que se hace es estudiar los mecanismos que ayudan a que el ajolote pueda regenerar totalmente un miembro, lo cual no podemos hacer nosotros los mamíferos, por lo menos. Y bueno, ahora lo que se intenta hacer es extrapolar estos mecanismos, inducirlos en vertebrados como en ratones y ver si funciona. Todavía no ha funcionado en su totalidad, pero se han visto avances en este proceso.
Y bueno, también, como decía, después de la fertilización, hay la formación de órganos y este es un video representativo de cómo es la formación de órganos desde un óvulo fecundado. Este es un óvulo de un anfibio y es un ovocito como tal. Y vamos a ver el proceso de división celular y cómo se forma un organismo desde cero. Le activamos el volumen a la presentación porque no se escucha. Sí, no, solo es un video demostrativo, es para que se vea cómo. Sí, puedo explicar si quieren de nuevo cada etapa. Perdón. Ahí, este es un huevo fertilizado. Entonces ahí la división celular se empiezan a dividir. Claro, esto es acelerado. Entonces ahí es el proceso en el que se empieza a formar el blastoporo, el ano. Se empieza a formar el tubo neural. Aquí se empieza a formar todos los órganos internos, el organogénesis. Aquí ya vemos células pigmentadas, las branquias, el corazón. Y todo eso es gracias a la división celular desde la fecundación. Entonces, para esto es lo que nos sirve y entender los mecanismos de ayuda para muchas cosas en investigación. Bueno, esta es mi parte. A continuación sigue Boris Abrigo, que les va a seguir hablando de la herencia de las enfermedades. Gracias. Bueno, mientras nos escriben las preguntas por el chat, tenemos algunas preguntas que nos han formulado por medio de WhatsApp. Una de las preguntas dice, ¿qué es la citocinesis? ¿Alguno de nuestros expositores de la tarde nos puede ayudar con la respuesta? Sí, bueno, la citocinesis forma parte del ciclo celular que viene después de la división del núcleo. Es la división del citoplasma, o sea, es cuando se concreta la división total de las dos células hijas durante la división celular. Muchas gracias, Henry. Y una última pregunta dice, ¿qué es la herencia autosómica? Ya. La herencia autosómica se refiere a todas aquellas enfermedades que se van a heredar siempre y cuando los genes estén dentro del cromosoma 1 al cromosoma 22 y que no va a involucrar a los cromosomas sexuales. Entonces, a estos otros cromosomas que no involucran los cromosomas sexuales se denominan autosomas y entonces la herencia autosómica se refiere justamente a este punto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene para acotar? Bueno, a nombre de la Universidad Católica del Centro de Educación Virtual, reciban nuestras felicitaciones por la flamante disertación que acaban de realizar. Fue la presentación del webinar para hoy del grupo número 8 de la Maestría de Biología Computacional con el tema Introducción a la Biología Molecular. Muchísimas gracias por su presencia y por su atención. Que tengan una buena tarde.